Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un libro que es de suma importancia ahorita mismo. Ustedes muy bien saben que llevamos años hablando de uno de los elementos que vamos a estar viendo claramente la apostasía en la iglesia y a las personas que incluso con buenos sentimientos tal vez, pero con mucha ignorancia caerán en la trampa, y es el tema de la homosexualidad, un tema que está dividiendo a la iglesia católica. Y hoy tenemos a dos autores de un libro que ha sido ya publicado en inglés y en italiano, que muy pronto va a estar siendo publicado en español, que se llama El Dique Roto, o en inglés se llama The Bridge Dam, o en mi país le dicen represa, la presa, que es la otra parte, ¿verdad? El muro, eso hablábamos ahorita, la diferencia entre el muro y el sistema de contener el agua. Y pues como ven en las imágenes del libro, vamos a estar hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque el dique se ha roto, como decimos, hay una gran brecha que se ha abierto, y todo esto comienza con este movimiento, estos lobbies que hay dentro de la iglesia católica, y de eso nos van a hablar hoy estos dos grandes personajes que tengo aquí, estas grandes personas que yo los admiro muchísimo, y los que llevan tiempo conmigo saben que ya yo he grabado múltiples programas con ambos de ellos de distintos temas, de los ángeles y demonios, hemos hablado de la teología de la liberación, hemos hablado del pontificado del Papa Francisco y de otros papas, hemos hablado de la historia de la iglesia, hemos hablado de la contrarrevolución y la revolución, hemos hablado del doctor Plinio Correa de Oliveira. Bueno, ¿de qué no hemos hablado? Hemos hablado de muchísimas cosas. Y pues en 1994, el fundador de la TFP, hablando del señor Plinio Correa de Oliveira, denunció un esfuerzo vertical de las autoridades de la Iglesia Católica y de la sociedad civil para imponer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Imagínense, en 1994 proféticamente ya esto lo veía el doctor Plinio Correa. Dado que la enseñanza moral católica sobre la homosexualidad es clara e irreformable, podía ver que esta acción autoritaria desencadenaría una división. Y de eso es lo que hemos estado hablando. Entonces habrá un choque interno dentro de la iglesia. Este choque interno producirá uno de los mayores trastornos de la historia, que son las palabras del doctor Plinio Correa de Oliveira, muy proféticamente. Ahorita mismo eso es lo que estamos viviendo, y me da pena decirlo, pero esto es solo el comienzo. Y pues yo quisiera darle la bienvenida formalmente al señor Ureta y al señor Loredo. Señor Ureta, bienvenido al programa, ¿cómo está? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por convidarme. Un gran placer hablar con usted y con sus auditores. Excelente, señor Loredo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por convidarme. Es siempre un placer y un honor hablar en este canal suyo. Excelente. A mí se nos olvidó mencionar que ambos, estoy bien contento de tenerlos ambos juntos, porque creo que para mí es en cierto sentido historia, porque han hecho trabajos en conjunto. El último trabajo que ustedes estuvieron haciendo, que hizo mucho ruido, fue el libro de, ¿cómo se dice en español? La caja de Pandora. La caja de Pandora. La caja de Pandora, exacto, que fue un libro excelente, dio muchísima claridad a todo lo que estaba sucediendo con esto del camino, y que todavía está sucediendo con el camino sinodal, que ya como que se nos ha olvidado. Ha habido otras cosas y tanto ruido con otras cosas que ya como que pensamos que eso ya pasó, y ya mismito vamos a estar hablando en unos meses de nuevo del sínodo de la sinodalidad. Pero les recomiendo ese libro también. Los enlaces los voy a colocar en la descripción para todo el que esté interesado en comprarlo, tener su copia o leerlo en digital, en línea. Señor Loredo y señor José Antonio, ¿qué les parece si hacemos un Ave María antes de comenzar con la conversación, para encomendar el programa a la Santísima Virgen y a nuestro Señor Jesucristo? Así que hacemos esta oración: in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, yo quisiera comenzar, es difícil a ver con quién comienzo, pero voy a comenzar con el señor Loredo entonces, que me explique por qué por qué decidieron hacer este tipo. Hay muchas razones, yo lo sé, ¿verdad? Es el tema que creo que ha llamado la atención al mundo entero.
en una reciente entrevista fue bien interesante ver a la reportera de CBS decirle al Papa, al Santo Padre, que era un gran cambio lo que él había hecho con esto de las bendiciones, y ver a un Papa casi negando lo que decía el documento al frente de la audiencia era un poquito chocante. Él trató de explicar un poco unas diferencias que no se pueden hacer, pero pues hasta el mundo ve que hay una ruptura, como bien el libro habla de esta ruptura en algo que protegía cierta enseñanza importante del catolicismo. Señor Loredo, ¿qué nos puede decir de eso? Señor Ureta, ya mismito estamos con usted. Mire, en cierto sentido estamos viviendo tiempos privilegiados, porque para invocar la clásica metáfora, la rana finalmente se dio cuenta que el agua está hirviendo. Todos conocemos esta famosa metáfora: si uno pone una rana en agua hirviendo, inmediatamente salta porque se quema. Si uno la mete en agua fría y va calentando el agua, la rana muere porque no se decide cuándo saltar. Cuando hay procesos muy graduales, las personas tienden a no darse cuenta. Ahora, a un cierto momento se pueden dar cuenta que el agua está hirviendo, que el agua está quemando y que hay que saltar. La fiducia supplicans, aplicando esta metáfora, que no por ser un poco en broma es menos verdadera, con la fiducia supplicans la gente se dio cuenta que había un gravísimo problema en la iglesia. Y lo que usamos la metáfora es la brecha en el dique, la brecha en la presa se rompió. Que todo el mundo se dio cuenta que autorizando la bendición sacerdotal y por lo tanto sacramental, aunque hagan piruetas para llamar la bendición pastoral, etc., lo importante es lo que la gente percibe. Dando la bendición sacerdotal a las parejas homosexuales, se está objetivamente bendiciendo una situación de pecado. Ahora, esto causó una reacción en todo el mundo, un poco como la metáfora de la rana, que finalmente dice: ah, caramba, el agua está que hierve, tengo que saltar, tengo que escapar. Ahora, ese choque en la opinión pública, como dije, es un momento privilegiado, porque es el momento en que se puede decir: ¿cómo es que se llegó a este punto? ¿Cómo es que se calentó el agua, para usar la metáfora? Que cuando una presa se rompe, hay una inundación, los ingenieros analizan cuáles eran los problemas estructurales anteriores, es decir, dónde se había debilitado la estructura, dónde se habían abierto pequeñas grietas. Es decir, que las presas no se rompen así como así. Hay todo un proceso de debilitamiento de las propias estructuras de la presa hasta que al final, con una tormenta un poco más fuerte, se rompe. Entonces, lo que el libro quiere hacer es justamente trazar la historia de la infiltración de la práctica de la pastoral y de la doctrina homosexualista o LGBT en los medios católicos hasta llegar a la fiducia supplicans, para decir: señores, vean que el problema comenzó mucho más atrás. Y es por eso que el libro tiene como parte principal una parte teórico-histórica, es la historia de la infiltración de estas prácticas, de estas doctrinas en la Iglesia Católica, hasta llegar a la explosión o al dique roto que ha significado la fiducia supplicans. Excelente, excelente. Yo quisiera aprovechar ahora y preguntarle al señor Ureta lo que acaba de decir el señor Loredo. Si quiere añadir algo también está bienvenido. Pero algunas personas, como dice el señor Loredo, sí ven el cambio, ven como que, oye, sí,
pero es que también los tiempos han cambiado, ustedes son todos paranoicos, es como si ya el Espíritu Santo no guía a la iglesia. Cuando hablamos de infiltración, hablamos de este tipo de vocabulario, porque sí es una realidad, pero hay personas que todavía piensan, eso son teorías de conspiración, ustedes son unos exagerados, no es la primera vez que hay cambios en la iglesia. ¿Qué podemos hablar de eso, verdad? Bueno, me parece primero que los que consideran que el aborto y la homosexualidad representa el progreso y algo moderno, les digo simplemente que es volver atrás 2000 años, porque era lo que prevalecía en el mundo pagano antiguo, donde había la roca Tarpeya para matar a los niños que nacían con deformaciones, y donde la pedofilia, la pederastia era una institución reconocida socialmente en Grecia o en el mundo romano, menos que en Grecia, pero era prevaleciente, al punto de San Pablo criticarla y condenarla enérgicamente. Por lo tanto, no hay nada de nuevo en esto. Son frutos del pecado original que existe desde Adán y Eva, que tenemos que cargar contra nuestras pasiones, que nos llevan a violar el orden con el cual Dios ha creado el mundo. Y por lo tanto, esto aquí es la defensa del orden natural, es la defensa de la familia, es la defensa de la finalidad primordial del matrimonio, que es tener hijos. La sexualidad humana tiene como finalidad primera tener hijos, crecer y multiplicarnos, ¿no? Evidentemente que como somos seres espíritu, que tenemos un alma espiritual, siempre tiene una dimensión espiritual y por lo tanto, junto a eso hay una finalidad de ser una sola carne. Por lo tanto, la ayuda mutua entre los cónyuges y la unión entre ellos, pero la primacía viene evidentemente a la procreación. Eso está en la enseñanza tradicional de la iglesia y eso es lo que hoy en día se contesta. La sexualidad es únicamente para tener placer y secundariamente para tener hijos hasta que no podamos criarlos in vitro de manera completamente artificial y disociar completamente la sexualidad de la procreación, que es el sueño de los transhumanistas. Pero es una monstruosidad eso y por lo tanto hay que oponerse a esa evolución y evidentemente una de las primeras cosas es justamente defender la validez del sexto mandamiento de la ley de Dios que manda no fornicar, no pecar contra la castidad, o sea, no hacer ningún uso de la sexualidad que sea afuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, un matrimonio indisoluble. Evidentemente que por razones que todavía la ciencia no ha conseguido descubrir, hay personas que tienen una tendencia, una atracción por el mismo sexo, pero como la iglesia enseña, una vez que la finalidad de la sexualidad es el matrimonio y la procreación, es una tendencia objetivamente desordenada, porque no lleva a cumplir esa finalidad primera de la sexualidad del matrimonio. Y las relaciones homosexuales, por eso mismo, son intrínsecamente desordenadas y la Biblia las llama una depravación. Por lo tanto, tenemos que defender las enseñanzas de la revelación divina, lo que Dios nos comunicó y que ha sido siempre defendida por el magisterio, desde los padres de la iglesia hasta ahora fiducia súplica. Exacto, exacto. Yo quisiera hacer una pregunta a ambos, y porque esta pregunta es compleja. Y dejo al señor Loredo primero y después a usted, señor Ureta. Porque creo que a veces la gente pierde, y aquí es donde entra la sabiduría del doctor Plinio Correa de Oliveira, lo que la TFP que la fundó él y los otros movimientos han estado haciendo, lo que los tradicionales, los llaman, ¿verdad?, tradicionales, pero lo que un católico verdadero debería estar haciendo y siempre ver hacia dónde nos quiere llevar la revolución.
siempre hemos hablado en otros programas que la revolución siempre busca dividir, busca algún tipo de caos, y a través de ese caos hay un fin mayor. Porque muchos piensan, no, es simplemente que la iglesia pues está haciendo un cambio porque mira la sociedad, pero definitivamente es un problema también. No podemos hacer un cambio en la tradición y no podemos cambiar las definiciones que la Santa Biblia y la palabra de Dios, de la boca de San Pablo, de la boca de los grandes santos y del magisterio de la iglesia nos ha dado. Pero hay mucho más que eso. ¿Qué ustedes les pregunto? ¿Es simplemente estas bendiciones que se están dando, llegar al punto de fiducia supplicans ahora, simplemente podríamos llamar inculturación o una forma de vamos a tratar de ser más amigables con el mundo, o se está buscando, y estas palabras son grandes, se está buscando la destrucción de la Iglesia Católica como fue fundada por Cristo? Adelante, señor Loreno. Sí, con mucho gusto. Pero si me permite, don Luis, hago una cosa previa que es muy importante para ya dejar este punto muy claro. La moral católica, la doctrina católica desde siempre, y eso está incluso en el catecismo de la Iglesia Católica, distingue muy bien entre tendencias homosexuales y conducta homosexual, es decir, la práctica de la homosexualidad. Las tendencias homosexuales de por sí no constituyen pecado, y como dijo el señor Ureta, tienen causas que incluso hoy la ciencia no ha conseguido explicar totalmente. La ciencia psiquiátrica, la ciencia psicológica, la ciencia neurológica ha dado elementos, traumas infantiles y cosas así, pero el hecho concreto es que la ciencia no ha explicado por qué en algunas personas existe esta tendencia hacia personas del mismo sexo. Tener la tendencia, según la doctrina católica, no constituye pecado. Sobre todo si la persona meritoriamente lucha contra esa tendencia desordenada, o si se arrepiente cuando cae, no por malicia, sino por debilidad, que son los dos tipos de pecado bastante diferentes. Cuando cae por debilidad, se arrepiente, se confiesa, frecuenta los sacramentos, etc. Es una situación muy diferente de una persona que conscientemente, que voluntariamente practica la homosexualidad y quiere incluso justificarla a nivel filosófico, a nivel moral, a nivel teológico. En el primer caso, una persona con tendencias homosexuales que lucha meritoriamente contra esas tendencias o se arrepiente y vuelve al buen camino cuando cae, merece todo nuestro apoyo, merece todo nuestro respeto. Esta es la palabra usada por el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, el catecismo dice, tales personas son llamadas a la castidad. La castidad quiere decir, como decía el señor Ureta, el recto uso de la sexualidad cuando se usa en el matrimonio o no se usa en el caso del celibato. Pero la castidad existe sea fuera del matrimonio, sea dentro del matrimonio. Ahora, uno dice, pero pobrecitos, ¿por qué estos tienen que luchar y son llamados a la castidad? O todos somos llamados a la castidad. Todos, no es que solo los que tienen estas tendencias desordenadas. Entonces, ya en las primeras páginas del libro se pone muy claro que estas personas deben ser respetadas, deben ser ayudadas, deben ser acompañadas, y lejos de nosotros el querer condenar a priori cualquier persona de este tipo. Hay que distinguir muy bien. Ahora, yendo a su pregunta, si uno ve en la historia, usted habló de la revolución, que es este proceso de decadencia de la cristiandad y por lo tanto de la iglesia y de la sociedad, que desde la caída, desde el fin de la Edad Media o de la cristiandad medieval, va destruyendo
poco a poco todas las estructuras del orden. Es un proceso muy bien explicado por Plinio Correa de Oliveira en su libro Revolución y Contrarrevolución, pero es una noción no inventada por ellos. Justamente hace unos días hice una conferencia sobre una grandísima encíclica de León XIII, Annum Ingressi, del 1903, si no me engaño, que habla del proceso revolucionario en exactamente los mismos términos que usa Plinio Correa de Oliveira. Ahora, este proceso es guiado por el orgullo que porta hacia la igualdad total y por la sensualidad que lleva hacia el no liberalismo y al libertarianismo, que es la libertad total a la cancelación de cualquier regla moral, social, al anarquismo. Ahora, durante la historia ha tenido fases y ha tenido modos de expresar. La última, la tercera revolución, fue el comunismo, que ya se fue convirtiendo y desaguó en lo que tenemos hoy, que es la revolución cultural, que es la revolución de las estructuras internas en el hombre, por el cual las pasiones son las que comandan y ya no la fe y la razón. Por lo tanto, la revolución homosexualista, aquí en Italia o en Europa se distingue homosexual, que es la condición homosexual, y el movimiento homosexualista, que es el movimiento que quiere imponer esto como conducta social, es la punta de lanza del proceso revolucionario como es hoy. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso, no de un hecho aislado que se contiene en sí mismo. Es un proceso y todo proceso tiende a sus fines últimos naturales. Una avalancha de nieve, cuando es que para, cuando llega al valle y llegó al valle, quiere decir, ahí acaba. Entonces, hasta que no produzca todos sus efectos, en este caso destructivos, la revolución no va a parar. El momento actual, la punta de lanza, una de las puntas de lanza, es el movimiento LGBTQ+, etcétera, pero hay que verlo justamente como un proceso destructivo que se lanza contra cualquier muro, contra cualquier barrera que se le ponga adelante. Ahora, la principal barrera, ¿cuál es? La Iglesia Católica, con su moral, con su doctrina, con su magisterio. De ahí nace el deseo de destruirla. Han visto que desde fuera es imposible destruirla, entonces se están infiltrando, y esa es la situación que tenemos hoy. Exacto, excelente, señor Ureta. Le doy una oportunidad. Sé que es una pregunta compleja para añadir yo puedo completar con lo siguiente, que la revolución siempre tuvo una dimensión gnóstica. El gnosticismo fue la primera herejía realmente en la historia de la Iglesia Católica, que niega un Dios personal y perfecto e imagina que en Dios hay elementos contradictorios, ¿no? Como esa historia del yin-yang de los orientales. Porque ellos son contra un Dios personal, ellos son también contra una humanidad sexuada con hombres y mujeres. Y los gnósticos siempre han sido a favor de una humanidad andrógena, que no sea ni hombre ni mujer, ¿no? Y que se puedan reproducir, ¿no? Por así decir, autorreproducir en sí mismos. Y por eso que los soñadores de la revolución ya, no, al fondo deseaban lo que hoy se llama la ideología de género, ¿no? Que en la realidad no existe algo fijo, biológico, el sexo masculino y el sexo femenino, ¿no? Y por lo contrario, uno puede adoptar el género que se le ocurra o cambiar continuamente, y eso está la ideología queer, ¿no? De Judith Butler. Entonces, en esto hay una manifestación de odio al orden natural y una manifestación de odio a Dios, ¿no?
la más radical que se pueda imaginar. Y el movimiento homosexual en el fondo defiende una visión gnóstica, ¿no? Religiosa. Y por lo tanto es una revolución religiosa, no es solo una revolución sexual. Y la primera etapa es hacer aceptar, obviamente, las relaciones homosexuales, que son contrarias a la naturaleza, porque Dios hizo, lo creó hombre y mujer, como dice el Génesis. Me parece que es un punto interesante a resaltar por el carácter radical de esta revolución homosexualista, como dice el señor Loredo. Claro, señor Ureta, ¿y usted cree que sí es un plan para destruir a la iglesia? Sabemos que la iglesia no será destruida, pero es un plan para, ¿cómo diríamos nosotros? Alterar la belleza clara y que tiene la iglesia poco a poco para minimizar lo que ella es y que obviamente es obstáculo para todos los planes que tienen los enemigos. Atrás de la revolución está el primer revolucionario, el demonio, ¿no? Y no es por acaso que Alinsky, en su manual de la revolución, lo dedica a Satanás, el primer revolucionario. Ahora, el demonio sabe que la iglesia es indestructible, ¿no? Que la iglesia es inmortal. Y por lo tanto, como sabe eso, lo que él quiere hacerlo es deformarla y a transformar la iglesia, que era una reina de belleza, ¿no? Y con todo su poder, etcétera, en una prostituta. Y en realidad esta ofensiva de la quinta columna pro-homosexual dentro de la iglesia quiere deformar el rostro santo inmaculado de la iglesia y hacer que la iglesia como prostituta se venda a los errores del mundo y acompaña al mundo en sus errores. Y eso sería lo máximo que el demonio puede conseguir. E infelizmente está dando grandes resultados esta estrategia del demonio, porque parte de lo que más escandaliza hoy día a los fieles y a la humanidad son los escándalos de abuso sexual. Justamente, ¿debidos a qué? Debido a lo que el Papa acaba de denunciar con palabras inexcusables, pero decir que los seminarios están llenos de personas homosexuales. El resultado es que todos los estudios, en todos los países donde hay estudios sobre el abuso sexual de jóvenes en la iglesia, da que más del 80% de las víctimas son siempre niños, no niñas. ¿Por qué? Porque infelizmente los seminarios se llenaron, ahora no. Gracias a Dios eso se está acabando. Pero a partir de los años 60, los seminarios se llenaron de personas homosexuales. No, es increíble, de verdad que sí. Ahora yo les pregunto a ambos de ustedes, a ambos autores del libro. Sé que hay intención, o no sé si ya empezaron, pero sé que hay intención de enviarle copias a obispos, cardenales. Siempre lo han hecho, lo hicieron con el libro anterior y creo que con otros también. Eso de verdad que mucha gente no lo sabe y eso es un esfuerzo que ustedes hacen colectivo y es algo que es de agrado a Dios porque da a demostrar que nosotros no vamos en esto solo. La iglesia militante necesita de sus pastores que algunos están, unos por ignorancia, otros por soberbia, otros han tenido mala educación en su seminario, pero la idea es despertarlos para que ellos con la autoridad dada por Cristo también nos ayuden en ese papel. Y para ellos es importantísimo, ¿verdad? Porque ellos tienen esas sillas importantes. Ahora, quisiera, hablando de eso, el libro, ya el señor Loredo y usted, señor Ureta, mencionaron un poco, se habla un poco de la historia, de cómo la homosexualidad, bueno, primero recalcan la claridad de la iglesia, que no estamos hablando de discriminar, estamos hablando de amarlos, de quererlos, de tratar de que lleguen a Cristo, que cambien su vida. Hablamos del celibato, todo esto sé que lo cubre el libro y da esas definiciones y claridad, pero quiero aprovechar que no se nos quede si hay algún otro capítulo o partes del libro que ustedes quieran resaltar en el programa de hoy para que la gente sepa qué pueden esperar cuando estén leyendo el libro y cuál es la conclusión, si hay unas soluciones que se proponen en el libro. Que quiera contestar primero, perfecto. Seguimos el orden hasta ahora, ¿no? Bueno, pues señor. Del punto de vista, digamos así, de la difusión,
Realmente tenemos la intención de enviarlo a todos los obispos y cardenales del mundo, especialmente a los obispos y cardenales africanos. Porque el Papa y el cardenal Fernández han tratado de decir que en África la homosexualidad no es aceptada porque es considerado como algo feo. Se trata de un problema cultural. Ellos no están suficientemente avanzados, los pobres son ignorantes, etcétera. Pero en la medida en que, en fin, el progreso del mundo occidental llegue allá, van a cambiar de posición. Eso no es verdad. El cardenal Sara lo dijo muy bien en el mensaje que le dio a los obispos de África en Camerún recientemente, y les dijo, no es un problema cultural, es un problema de fe. Lo que ustedes están defendiendo es la unidad de la fe. En la próxima sesión del sínodo van a querer pasar la mentira de que en cada región se puede interpretar la fe de manera diferente y que por lo tanto para cada cultura tiene que haber una inculturación diferente de la fe, etc. Dice, contra esa herejía, en el fondo, tienen ustedes que reaccionar y defender la unidad de la fe. La Iglesia Católica es una, la fe católica es una, y ustedes tienen que ser los grandes defensores. Entonces, puede darles argumentos a los obispos y al clero africano para defender su posición basados en la fe católica, ¿no? Basados en la fe católica. El doctor Plinio Corrado de Oliveira, en Revolución y Contrarrevolución, dice que la revolución es un fenómeno principalmente del mundo occidental, quiere decir Europa, ¿no? Y sus colonias en el pasado, o sea, América y Australia, y que penetró en las otras culturas en la medida en que la cultura occidental penetró en ellas. Y es por eso que en el mundo africano y en el mundo asiático hay mucho menos infiltración de esta ideología homosexualista y de la depravación representada por las relaciones homosexuales. Y hay una reacción natural en África y en Asia contra la homosexualidad. Pero no puede quedarse solo en eso, tiene que ser fundamentada en la fe católica. Y a los obispos africanos les viene muy bien saber que en realidad los que promueven las bendiciones a las parejas homosexuales que ellos rechazaron, ¿no? En realidad están cediendo a una presión de un lobby que ya hace 40 años está queriendo cambiar la doctrina de la Iglesia para hacer aceptar la homosexualidad. Entonces, de ese punto de vista, es tratar de tapar lo máximo posible la brecha que se abrió en el dique para que las aguas continúen a ser contenidas. Excelente, excelente, perfecto. Señor, algo que me gustó que mencionó, señor Ureta, porque sí, nosotros lo mencionamos en el programa, creo que lo llegué a mencionar con el señor Loredo y también con usted en otro programa, eso que usted acaba de decir, de lo de África, porque esa nota aclaratoria es una ofensiva, es una ofensa en contra de los africanos y la gente que es ignorante a veces pues ve el comentario y dice, oye, sí es verdad que ellos están atrasados, nosotros estamos más adelantados y nada que ver, es todo una distorsión de lo que realmente está pasando. Ellos están defendiendo la doctrina católica, la conocen muy bien y saben muy bien lo que es y no ha sido licuada, por eso es que están en la posición que están y no tienen miedo en decir que no, aquí no vamos a aceptar fiducia súplica y bendito sea Dios por eso. Porque ahorita mismo en los últimos años lo vimos también con el sínodo de la familia y otros sínodos que han habido, ha sido África siempre. Dios ha hecho su providencia ahí con... Ayer se celebró los mártires de Uganda, que fueron justamente mártires que se opusieron a ser abusados sexualmente por el rey. Miren eso, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ahora, señor Loredo, nos podría hablar, si quiere añadir algo más de lo que acaba de comentar el señor Ureta. Confirmo lo que dijo el señor Ureta. Este libro va a ser enviado a los obispos, a los cardenales. Aquí en Italia va a ser enviado a gente de curia, porque no solo son obispos y cardenales, son tanto monseñores, gente que trabaja en la curia, etcétera. Y va a ser hecha una amplia difusión. Porque en los ambientes católicos, en la jerarquía, incluso entre el colegio cardenalicio, no es que falte gente buena,
a veces falta gente que no siente el coraje o no siente la oportunidad o la circunstancia para manifestarse. Y a veces la iniciativa tiene que venir de los laicos. Yo tuve hace unos meses, 2 o 3 meses, una conferencia del cardenal Müller, Gerhard Müller, ex prefecto de la doctrina de la fe, y recuerdo, repitió 4 o 5 veces en la conferencia: son ustedes los que tienen que dar la iniciativa, son ustedes los laicos los que tienen que empujarnos, son ustedes. Él, con toda la importancia que él tuvo, toda la inteligencia que él tiene, etcétera, repitió 4 o 5 veces: son ustedes los que tienen que dar la iniciativa. Y esto, por lo tanto, contribuye a que gente que de otra forma se hubiera quedado en silencio por prudencia o por lo que sea, se pueda manifestar. Así es, excelente. Ahora, sobre el libro, señor Loredo, ¿hay algunas soluciones que se ofrecen? Sé que obviamente ustedes citan el magisterio, dan ese conocimiento que a veces los sacerdotes, obispos, monseñores y laicos también ignoramos a veces. Leemos el libro, nos damos cuenta. ¿Qué otras cosas no quisiera que se nos quedara fuera en el libro vale la pena recalcar que la gente puede esperar para que vayan y lo lean? Bueno, hay varios puntos. Por ejemplo, uno que es un libro pequeño, son 120 páginas, pero en formato pocketbook, ¿no? Hay algunos puntos, dos puntos doctrinales que son analizados en el libro. Uno es uno de los argumentos que los teólogos pro práctica o pro homosexualismo levantan, es que Dios los hizo así. Dios es el autor de todo. Por lo tanto, si nace una persona con tendencia homosexual, esas tendencias fueron queridas por Dios porque fue Dios que lo creó. De ahí se pasa fácilmente a un punto sumamente grave, que es yo con tendencias homosexuales, dando rienda suelta, es decir, actuando, transformando en acto mis tendencias homosexuales, yo estoy haciendo la obra de Dios, que fue Dios que me creó así, y por lo tanto yo, actuando como Dios me creó, estoy dando gloria a Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y es uno de los puntos. Padre McClelland, por ejemplo, que ya en el año 70 ponía que es un sofisma. Entonces hay todo un box sobre esto, mostrando cómo Dios no es el autor del mal. El mal que existe en el universo tal vez sea permitido por Dios para contrastarnos, como dice San Pablo. Es necesario que hayan herejías, no porque sean buenas las herejías, sino porque nos hacen reaccionar, ¿no? Pero Dios no es el autor de las herejías. Entonces hay este bosque que es muy importante porque justamente refuta este punto, que es uno de los puntos esenciales de la argumentación pro homosexual. Y el otro punto es ese que ya lo expliqué, la diferencia entre las tendencias y los actos, ¿no? Ahora, hay muchos otros puntos. Churureta tal vez pueda mencionar otros. Sobre la conclusión, me parece que es una conclusión muy corta, diciendo justamente que son dos posiciones absolutamente inconciliables, que no pueden coexistir dentro de la Iglesia y que no se puede llegar a una posición intermediaria, ¿no? Tanto más que el lobby pro homosexual, evidentemente que no se va a contentar con una bendición rápida y casual, sino quieren realmente un matrimonio como entre un hombre y una mujer, ¿no? Ya hay teólogos que defienden eso, son mencionados ahí, y por lo tanto son posiciones inconciliables que van a llevar a una ruptura.
Ahora, esa ruptura no va a ser culpa de los que defienden las enseñanzas infalibles de la revelación, porque Dios no puede engañarse y no puede engañarnos, ¿no? Y las enseñanzas infalibles de la Iglesia que recibió en depósito la revelación y la ha mantenido durante 2000 años, ¿no? Por lo tanto, si hay una ruptura, será la culpa de aquellos que, cediendo al espíritu del mundo, están queriendo cambiar la doctrina de la Iglesia Católica y hacer que la Iglesia apostate de su fe y se abrace con el mundo de la revolución. La responsabilidad caerá en ellos y por lo tanto nosotros tenemos que tener convicciones muy sólidas y una posición muy firme. Simplemente no aceptamos. Esto aquí es inaceptable y pueden colocarlo como quieran, jamás lo aceptaré. Excelente, no, excelente, así mismo es. Y algo que me gusta del título del libro, ¿verdad? Hablamos de una breach, una grieta, todavía no estamos hablando de que ya se rompió completamente. Y pues creo que es una alerta, es una obra de caridad, y que eso la gente no lo ve. Sí, hay que alimentar al hambriento, hay que ayudar a visitar al enfermo, ayudarlo, a alentar al preso, qué sé yo, a todo lo que tenemos que hacer como cristianos, eso estamos obligados. Pero se nos olvida que entre todo eso, la caridad mayor que le podemos dar a todos ellos y a los que no tienen ninguna de esas necesidades tal vez, es la palabra de Dios, la verdad, la doctrina católica, a Jesús, a María, los sacramentos, un santo rosario. Esa es a lo que estamos llamados y ustedes lo están haciendo con este trabajo que hacen y con este libro. No se trata de hacer ama y sigue tu fe. Que exacto, a que conozcan y amen y vivan su fe. Así pues, excelente. Yo de verdad que los felicito, señor Ureta y señor Loredo. Sé que ustedes no quieren la gloria de nada de esto, pero los felicito en el sentido de que se dejan utilizar por el Señor Jesucristo, por la Santísima Virgen María, para llevar este trabajo que muchos a veces saben, pero no lo quieren, no se atreven a hacerlo. Y es un trabajo tedioso, hay ataques, hay personas que rápido ponen el dedo y hay muchos que gracias a la labor de ustedes a nivel mundial, estos libros salen en distintos idiomas, las conferencias que se hacen en otros lugares, se hacen eco de los libros y publicaciones que constantemente ambos de ustedes hacen. Llevan luz y van despertando conciencias a amar más a la iglesia, a querer más a Jesús, a querer salvarme, a querer salvar a otros, porque la salvación no es solo para mí. Y esa parte se nos olvida. Bien fácil yo tener mi rosario aquí, mi iglesia bonita y mi misa tradicional y vivo mi vida en una burbuja. Yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Pero eso no es lo que Jesús hizo y no es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que salgamos allá afuera, donde está la fealdad, a donde hay guerra, donde hay confusión, y vayamos y mostremos la luz que vive en nosotros. Y a esa luz va a atraer a muchos y va a molestar a muchos también. Y eso es lo que creo que ustedes han hecho muy bien, señor Ureta y señor Loredo. Gracias por haber venido hoy al programa. Yo voy a compartir todos los enlaces de hasta ahora de cómo conseguir el libro. Les pido que por favor me envíen cualquier cosa que me haga falta para poderla compartir. Además de eso también, si le digo a la audiencia, todavía no está en español, pero va a estar en español. Así que... Va a estar en español, absolutamente sí. Así que por favor, estén pendientes a nuestro programa, estén pendientes a las redes sociales nuestras. Yo voy a estar compartiendo también los enlaces en muchos sitios para que entonces lo puedan conseguir también en español, pero sé que muchos de los que me siguen hablan inglés. Señor Loredo y señor Ureta, les doy unos minutos más para concluir y con eso nos despedimos. Bueno, la conclusión del libro y la conclusión nuestra es muy simple. Como dijo el señor Ureta, hay que mantenerse fieles a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y se menciona una palabra, que es una palabra que cada vez más está en el centro de lo que un católico debe ser, que es la palabra resistencia. Resistencia es la palabra usada por San Pablo cuando escribió: yo resistí cara a cara a San Pedro. Esto fue durante el concilio de Jerusalén, durante el encuentro que hubieron diferencias no pequeñas, muy profundas,
y San Pedro no estaba en la posición correcta, San Pablo sí en este punto, y resistió. Ahora, en esta resistencia de San Pablo a San Pedro no vio una falta de respeto, no vio una rebelión, no vio odio, al contrario, vio veneración, vio amor, vio fraternidad de San Pablo, que filialmente, porque San Pablo no era, el Papa era San Pedro, por lo tanto, en un sentido fraternamente, en otro sentido filialmente, dijo: Pedro, perdona, en este punto hay que ver mejor. Y esta es una palabra que cada vez más describe la actitud que un católico tiene que tener. No aceptar absolutamente lo que no esté de acuerdo con la revelación, con las Sagradas Escrituras, con la tradición, con el magisterio de la Iglesia. Esto no es odio, no es rebelión, no es falta de respeto, por el contrario, es veneración por nuestra Santa Madre Iglesia. Amén, excelente, señor Ureta. Mire, lo que me parece apropiado a manera de conclusión es citar algunas de las palabras del prefacio del obispo Rob Mutsaert, ¿no? De Stockenbosch, es obispo auxiliar en Stockenbosch, en Holanda, porque son muy apropiadas para hoy, porque se habla tanto de la misericordia, de que Dios nos ama como somos y que tenemos que aceptarnos exactamente como somos. Y el problema es que eso puede llevar a personas por el mal camino. Y si me permite, puedo leer, voy a tener que traducir, porque no tengo aquí la versión española, la voy a traducir directamente, pero él dice así: un problema es que la misericordia es proclamada sin necesidad de arrepentimiento. Todo el mundo es bienvenido. Todos claman sin cesar el Papa Francisco. Todo el mundo es bienvenido, sin lugar a dudas, pero no sin condiciones. Dios tiene exigencias. Toda la Biblia se podría resumir así: llamado al arrepentimiento y promesa de perdón. Pero uno no va sin el otro. Todo el mundo es bienvenido, pero infelizmente todo el mundo no acepta la invitación. Conocemos la parábola del rey que invita a todo el mundo a las nupcias de su hijo. Fue el evangelio del domingo pasado en el rito tradicional, ¿no? Sucede, ¿no? Pero llega un momento en que la puerta de la fiesta es cerrada. Y él comenta al obispo: y en el infierno es que es diferente. Todo el mundo es acogido sin condiciones. El eslogan del diablo es "Come as you are", ¿no? Ven como tú eres, ¿no? No tienes por qué cambiar, no tienes por qué pedir perdón, no tienes que hacer nada para responder a las necesidades de los otros, para ayudar a los otros. Todos son bienvenidos en el infierno. Ahora, evidentemente, esa idea de misericordia está completamente equivocada, está completamente falseada, y se va a cumplir lo que dijo San Alfonso María de Ligorio, que al final el abuso de la misericordia llevó más almas al infierno de que la justicia divina. Y por lo tanto tenemos que rectificar ese falso concepto de misericordia, y tenemos que rezar por el Papa Francisco para que él mismo abandone esas ideas tan perjudiciales que hacen tanto daño a los católicos y que tanto escandalizan inclusive a los no católicos. Así mismo, excelente, señor Ureta, excelente, señor Loredo. Una vez más, gracias. Gracias por el tiempo, gracias por todo lo que hacen. Yo invito a la audiencia a rezar por ellos, por favor, a rezar por esta resistencia, ¿no? Que la palabra resistencia no es mala, ya lo explicaron el señor Ureta, el señor Loredo, a defender la doctrina católica desde dentro, desde fuera de la iglesia, donde sea que estemos, en el momento en que estemos, siempre a tiempo y destiempo, a ser contrarrevolucionarios y a llevar a Cristo donde ahorita mismo lo quieren sacar y defenderlo, de verdad que sí. Así que yo se los agradezco, les agradezco el trabajo que hacen. Una vez más, ya compartiré todos los enlaces,
Y nada, yo invito a la audiencia que esté pendiente a todo lo que vamos a estar publicando y a buscar esos enlaces en la descripción y en los comentarios. Y nada, con eso, entonces yo me despido, señor Ureta, señor Loredo, nos despedimos de ustedes, la audiencia. De verdad que los amamos en el amor de Cristo, y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me lo bendiga. Salve María, viva Cristo Rey. Que muchas gracias.